Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Santiago López Guzmán, de la carrera de Ingeniería Industrial, número de control 17-211-213. Es para la materia Control Estadístico de la Calidad 2. Soy del grupo 4Y. El tema es gráficas de control para atributos. Vamos a empezar con lo que es una gráfica de control. Es un repaso, ya lo vimos en la unidad pasada, pero vamos a explicar muy brevemente lo que es. Nos dice que una gráfica de control indica cuando su proceso está fuera de control y le ayuda a identificar la presencia de una variación por causas especiales. Cuando está presente la variación por causas especiales, su proceso no es estable y es necesaria una acción correctiva. En este caso, nosotros utilizamos la aplicación tecnológica llamada Minitab, y esta aplicación nos ofrece varias gráficas de control de atributos que grafican las no conformidades, o como se pudiera llamar, los defectos o unidades no conformes, lo que venimos conociendo como unidades defectuosas. Una no conformidad se refiere a una característica de calidad y las unidades no conformes al producto en general. Una unidad puede tener muchas no conformidades, pero la unidad misma puede ser una conforme o no conforme. Un ejemplo de esto que mencionamos sería un rasguño sobre un panel de metal. Esa es una no conformidad. Pero si ya en ese mismo panel de metal existen varios rasguños, ya se considera como que todo el panel no es conforme. Attribute Control Charts. They directly measure the defects in the production operation as opposed to measure a particular value of a quality characteristic as is done in a variable process. The graphic is P-chart, control the fraction non-conforming, defective. Next graphic is NP-chart, controls the number non-conforming and defective, and C-charts control the number of non-conformities and defects. And next picture is graphic U-chart, controls the number of non-conformities and defects. Las gráficas de control para atributos tenemos como nuestra primera gráfica que vamos a explicar es la gráfica P. La gráfica P significa, la utilizamos en varias partes y es la que más se utiliza en la industria y es la más fácil de entender, la P y la NP. Esta se utiliza porque la proporción de unidades no conformes, también denominadas las unidades defectuosas, nos dice que la gráfica P se puede utilizar para monitorear lo siguiente. Nos da tres ejemplos que son pues muy básicos en lo que la podemos utilizar. Nos dice que la podemos utilizar en la proporción de vuelos que parten con demora, es decir, estos pueden ser los vuelos retrasados que varios conocemos en los aeropuertos. Ahí aparece en una pantallita pues los vuelos que están retrasados. Entonces, para sacar la proporción de estos que están retrasados se puede utilizar la gráfica P. También se puede utilizar para sacar la proporción de neumáticos de bicicletas que se desinflan o la proporción de logotipos impresos que se manchan. Aunque una unidad pudiera tener muchas características de calidad, no se pueden evaluar. Siempre se consideran que la unidad es conforme o no conforme. Es decir, tiene que ser una de las dos, conforme o no conforme. La gráfica P es la gráfica de control por atributos más ampliamente utilizada, como mencionábamos anteriormente. La gráfica P de Laney nos dice, la gráfica P de Laney es similar a una gráfica P tradicional. Ambas gráficas le ayudan a monitorear la proporción de elementos defectuosos producidos por su proceso. Se utiliza más cuando sus datos presentan dispersión insuficiente. Los cálculos para la gráfica P de Laney incluyen sigma, como es su representativo la letra Z mayúscula,
que es un ajuste para la dispersión excesiva o insuficiente. Vamos a ver un ejemplo de lo que es la gráfica P. Nos dice que una fábrica de desfibriladores cardíacos implantables, los familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía, según USA Today. Guidan no notificó a los médicos cuando se enteró que de cada 100,000, 150 desfibriladores, en este caso son los Prince 2DR, podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considere un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos. Nos dice que los lotes sucesivos son de 10,000 y que construyamos una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y que determinemos si el proceso está bajo control estadístico. Nos da aquí los defectos y en esta parte nos da nuestros datos. Vamos a abrir la aplicación tecnológica militar. Vamos a esperar a que abra. Aquí pegamos. Bueno, vamos a abrirlo aquí. Vamos a minimizar esto para poderlo que se alcance a apreciar en el video. Aquí está. De este lado tenemos nuestro lote, nuestro tamaño de lote y nuestros defectos. Como el problema nos está diciendo que el ejercicio nos está diciendo que realicemos una gráfica P, lo que hacemos primero es ver qué es más conveniente, si realizar la gráfica P o la gráfica Laney-P. Para eso nos vamos a este apartado donde dice Start, a Control Charts y a este apartado seguido de P-Chart Diagnostic. Aquí vamos a hacer un diagnóstico y nos va a decir qué es más conveniente, si realizar la gráfica P o la Laney-P. Damos clic aquí donde dice variables, vamos a poner nuestros defectos y aquí donde nos dice la amplitud del subgroup size, vamos a poner el tamaño del lote. El tamaño del lote es este que tenemos de este lado. En este caso pudiéramos poner tamaño del lote o pudiéramos poner directamente el número 10,000, ya que todos son 10,000. Damos OK. Y aquí nos dice que usando la gráfica P no podríamos tener una falsa alarma, que consideremos usar la gráfica Laney-P, es más conveniente usarla. Entonces lo que vamos a hacer por este ejercicio es usar la Laney-P, solo que para aclarar y ver las dos tipos de gráficas, vamos a usar primero la que nos dice que es menos conveniente usar, o sea, la Pi. Aquí ya lo tenemos precargado, pero aquí ponemos en variables, se pone defectos, subgrupo podemos poner los 10,000 o podemos poner el tamaño del lote, es exactamente lo mismo. En P-Chart opciones nos vamos a test y seleccionamos todas estas palomitas, las habilitamos, las 4. Estas son las fallas y vamos a habilitar todas para no descartar ninguna. En labels, pues aquí ya pusimos gráfica de control P. Este nombre lo podemos modificar como ustedes deseen. Damos clic en OK, seguido de otra vez OK.
y aquí nos hace una gráfica pi. Vamos a minimizar un poquito para que se alcance a apreciar. Esta es una gráfica pi. Aquí vemos los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, los 9 puntos. El noveno lo vemos que está en rojo y seguido de estos últimos 3. Pero lo que vamos a usar, como el diagnóstico nos decía que nos pudiera dar una falsa alarma, en este caso con estos vamos a usar la Laney Pi. Nos vamos a Stats, Control Charts y Attribute Charge Laney Pi. Aquí en Laney Pi ponemos en variables nuestra C3, que son los defectos que ya tenemos precapturados en esta columna. La amplitud es 10.000 o simplemente C2. Labels, pues ya está el nombre con gráfica de control de Laney Pi. Y Pi Chart Option, ya están seleccionadas las 4 palomitas. Así ya no descartamos ninguna falla, damos clic en OK. Si vemos la Laney Pi como nos arrojaba el programa Minitab, es un poco más exacta con respecto a los puntos. Aquí vemos que los errores, aquí se puede ver que los errores fueron bajando. Disculpa, los errores vienen bajando. Aquí realzan un poquito en estos 2 puntos que están pues casi sobre el límite superior, y aquí empiezan a disminuir por debajo de la media. Entonces nos da nuestro valor Z, su límite superior, límite inferior y nuestra media. Nosotros en el programa pusimos lo que es la gráfica de control P. Si podemos ver las diferencias, el límite superior está un poco más alejado de los puntos en este caso, y al igual que el límite inferior, y aquí pues está justamente sobre este punto, ¿no? Viene siendo el 7º punto, y este está encerrado con un circulito porque es la que el diagnóstico nos dice que sería más exacto, ya que esta nos pudiera dar una falsa alarma, y si prestamos poquita atención sí vemos que sí cambia, ¿no?, el resultado. Entonces por eso encerramos esta en el circulito rojo. Igual se deja el programa Minitab por si se gustan corroborar los datos o corroborar las gráficas, se deja de este lado. Nos vamos a ir a otro ejemplo de gráfica P. Nos dice que una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, para lo cual se han tomado la producción y los defectos de los últimos 50 días. La producción ha sido variable y nos dice que construyamos una gráfica de control para la proporción P de unidades defectuosas para los siguientes datos, y que determinemos si el proceso está bajo control estadístico. Aquí vemos lo que es un catéter. Es una ilustración, vamos a abrirlo un poquito para que se alcance a apreciar. Y aquí tenemos nuestros datos. De igual manera, nosotros ya lo hicimos previamente. Aquí es la gráfica P y la gráfica Laney Pi, pero vamos a abrir los datos para demostrar cómo se hace esto. El proceso es prácticamente igual que el otro ejercicio. Minimizamos esto para que se alcance a apreciar en la toma. Ok. Entonces tenemos nuestro lote, nuestro tamaño de lote y nuestras piezas defectuosas. Aquí algo que hay que tomar en cuenta, que a la hora de poner el tamaño del lote en el otro ejercicio era siempre 10.000. Aquí vemos que es
es diferente cantidad, ¿no? En cada uno. Entonces se repiten, pero pues en la mayoría son diferentes. Nos vamos de igual manera a este apartado, a Control Charts y Attribute Charts, y vamos a hacer un diagnóstico. El diagnóstico ponemos como nuestra variable nuestras piezas defectuosas, y como nuestro subgrupo ponemos el tamaño del lote. En este caso viene siendo este que varía. Ya no podemos poner 10,000 porque ya cada lote tiene diferente tamaño. Damos en OK y nos dice que usando la gráfica P podría resultarnos una falsa alarma, o sea, unos valores se diría un poco inconstantes. Entonces nos dice que consideremos usar la gráfica LaneY para mejores resultados. Entonces, haciéndole caso a esto, nos vamos a estar Control Charts, Attribute Charts y gráfica LaneY. Vamos a poner piezas defectuosas en variable, y en el subgrupo ponemos el tamaño del lote. Labels, pues le podemos poner el título que nosotros queramos. En este caso vamos a poner gráfica de control, la letra P del ejercicio 2. Vamos OK. P-Chart Options, nos vamos a Test y vemos que estén los 4 seleccionados. Nos aseguramos de esto. Una vez estando esto, ya solo damos OK y nos da nuestra gráfica LaneY. ¿Qué sucede si hacemos la gráfica P? Pues vamos a hacerlo de una vez. Control Charts, este apartado aquí, ya están nuestras piezas defectuosas y nuestro tamaño del lote. Labels, en este caso ya está el nombre en la tablita. Nuestras 4 palomitas seleccionadas y damos OK. Aquí podemos ver la comparación de estas gráficas. Vemos que si la hacíamos como la que nos dice que era menos recomendada, es un poco menos entendible que la LaneY. De igual manera, en la exposición, en la presentación, se deja la que el programa diagnóstico nos dice que utilicemos, en este caso la LaneY y la Control P, solamente para poder apreciar las dos diferencias. Igual aquí está el archivo Minitab. Vamos a pasar a las gráficas de control para atributos, la gráfica NP. Nos dice que la gráfica NP muestra el número total de unidades no conformes, o también llamadas no conformes solamente. Se puede utilizar la gráfica NP para monitorear lo siguiente. De igual manera nos dice que cuando el número de vuelos se despega tarde, cuando el número de ruedas de bicicleta que están desinfladas, o cuando ocupemos el número de logotipos impresos que estén manchados. Aquí lo que es importante es que aquí nos da las unidades y no la proporción. Aquí nos da el número total de unidades no conformes. Vemos que anteriormente nos daba la proporción. Nos dice que la gráfica NP es similar a la gráfica P. Sin embargo, la gráfica NP pudiera ser más fácil de entender porque grafica el número de unidades, como mencionábamos anteriormente, y las no conformes en lugar de la proporción de unidades no conformes. Bueno, pues esto es lo que habíamos mencionado anteriormente. Y como ejemplo, uno de la gráfica NP nos dice que la misma fábrica de desfibriladores cardíacos implantables, los familiares de los individuos que murieron utilizando estos aparatos, están demandando a la compañía. Según USA Today, Widan no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100,000 desfibriladores Prince 2DR
podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considere un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. Y a continuación nos dice que se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construyamos una gráfica de control. Esto ya cambia, es una NP para aparatos defectuosos, y que determinemos si el proceso está bajo control estadístico. Lo que vamos a hacer aquí es abrir nuestros datos en Minitab. Una cosa curiosa que aquí vamos a ver es que como aquí nos da el número de unidades, no es necesario hacer un diagnóstico para saber qué gráfico utilizar, porque en este caso la NP es la única de su tipo. No, en este caso anteriormente teníamos la P y la Laney P. En este caso solamente tenemos una. Si vemos, aquí tenemos nuestro lote, nuestro tamaño de lote y nuestros defectos. Vemos que el tamaño del lote es de 10.000 y se repite varias veces. Nos vamos a Star, Control Charts, Attribute Charts y NP. Es la única que tenemos. No hay diagnóstico y no hay Laney NP. No existe, solamente la NP. Damos clic en OK. En variables, vamos a hacerlo nuevamente. Charge. En variables ponemos nuestros defectos. En los grupos size ponemos el tamaño del lote. Bueno, aquí ya lo habíamos puesto, vamos a dejarlo así. Tamaño del lote. Labels, pues ya está el nombre, gráfica de control, NP. Y NP Charts Option, nos vamos a Test. Los 4 puntos que estén seleccionados, igual que las otras gráficas, y damos OK. Y pues aquí nos arroja nuestra gráfica. Aquí sí es por unidad. Si podemos irnos de los 10.000, los 15 y eso, pues vemos que aquí sí nos lo da por unidad. Aquí los tenemos, de los 10.000 son 15, luego baja, sube y al último pues va disminuyendo. Sobre la medida de 10, nuestro límite superior lo tenemos de 19.48 y nuestro límite inferior de 0.52. Aquí se deja el archivo Minitab de igual manera, ahí donde vienen todos los datos. Vamos a pasar al siguiente ejemplo. La gráfica NP, el ejemplo número 2. Nos dice que una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, para lo cual se han tomado la producción y los defectos de los últimos 50 días. La producción ha sido variable y nos dice que construyamos una gráfica de control NP para las unidades defectuosas de los siguientes datos estadísticos y que determinemos si el proceso está bajo control estadístico. Vamos a irnos a nuestros datos de gráfica de control NP, los abrimos. Ok, vamos a minimizar para que se alcance a apreciar. Vemos que tenemos nuestro lote, nuestro tamaño de lote y nuestros defectos. Y aquí tenemos nuestra gráfica de control NP. Si vemos, está nuestra media, nuestro límite inferior, en este caso 0,
y nuestro límite superior 14.01. En este caso es 0 porque pues hay valores que son ese número, y pues nuestro máximo pues está en 14.01. Aquí se deja el programa Minitab y la gráfica. Este es un screenshot de la gráfica que nos resultó. De igual manera pues se encuentra en el programa. Vamos a pasar a la gráfica de control para atributos, gráfica U. Nos dice que la gráfica U grafica el número de defectos, también llamados no conformidades, por unidad. Es posible que una unidad tenga uno o más defectos, pero aún así sea aceptable en función y desempeño. Se puede utilizar una gráfica U para monitorear lo siguiente: el número de desgarros y tirones por cada 50 pies de alfombra, y el número de píxeles muertos por pie de pantalla LCD. Vamos a pasar. Estas son imágenes de lo que es un píxel muerto, unas líneas en el televisor, o este también es un píxel muerto con las líneas. Se puede inspeccionar un tipo de defecto, por ejemplo píxeles muertos. También puede inspeccionar para determinar varios defectos juntos, tales como más píxeles muertos, píxeles trabados, rayas y puntos borrosos. Una pantalla LCD puede tener 2 o 3 píxeles muertos y aún así seguir siendo aceptables. Ya cuando son más píxeles muertos, sube la cantidad, pues ya se puede ser un panel no aceptable. Una gráfica U. Este es un ejemplo que nos daba el material con el que se trabajó esta unidad. Nos decía que un fabricante de pantallas LCD desea monitorear los defectos en las pantallas LCD de 17 pulgadas. Los técnicos registran el número de píxeles muertos por cada pantalla. Cada subgrupo tiene un número de pantallas diferentes. Utiliza una gráfica U para monitorear el número promedio de píxeles muertos de la pantalla. La solución, pues ahí mismo en el material no la da. Nos dice que debido a que los subgrupos tienen tamaños desiguales, los límites de control varían. En promedio, los técnicos encuentran alrededor de un píxel muerto en cada pantalla. El subgrupo 17 está fuera de control. Los técnicos deberían de tratar de identificar cualquier cosa especial que pudiera haber contribuido con el número inusualmente alto de píxeles muertos. Pues esa sería la solución. Aquí es la gráfica, lo que vemos aquí es la gráfica U, y aquí vemos los errores o los píxeles muertos. En esta parte pues está muy elevada. Sobre la media empiezan bien, los errores no son tantos, suben de la media y bajan, suben consecutivamente, se establecen un poco, pero aquí tiene un pico que pasa el límite superior, es decir, nuestro límite superior es de 1.29, entonces este pues lo pasa casi hasta 3 píxeles muertos, ¿no? Más o menos por unidad, y ya pues posteriormente baja y se va muy sobre la media. Entonces la solución pues dice que los técnicos deben de tratar de identificar cualquier cosa especial que contribuya a estos altos números de píxeles muertos. Otro ejemplo nos dice que si utilizamos la prueba de diagnóstico con gráfica U para determinar si una gráfica U tradicional o una gráfica U de Laney es más adecuada para graficar el número de defectos por unidad en su muestra. La gráfica U y la gráfica U de Laney nos va a decir el programa Minitab en esta parte. Nos vamos a estar Control Charts, Attribute Charts, en esta parte donde dice U-Chart Diagnostic. Aquí nos va a decir que es más conveniente si usar la gráfica U si no nos causa una falsa alarma, o la gráfica Laney U. Más adelante lo vamos a ver.
Nos dice que un ejemplo de una prueba de diagnóstico con gráfica U es que el departamento de facturación en el hospital ha recibido muchas quejas por errores en su proceso de facturación y ha puesto en funcionamiento un nuevo sistema de facturación. El gerente del departamento desea hacer un seguimiento al número de facturas en reclamación con el fin de determinar si su nuevo sistema es más eficaz. Debido al alto volumen de facturas, utilizan el diagnóstico con gráfica U para probar si la variación de los datos es mayor a la esperada con una distribución de Poisson o una dispersión excesiva, podría llamarse. Aquí nos vemos el diagnóstico de gráfica U como explicamos anteriormente. Nos dice que la gráfica U puede tener como resultado una tasa elevada de falsas alarmas y que consideremos usar una gráfica U-Delaney. La relación de variación observada a variación esperada es igual a 553.4%. Nuestro límite superior de este caso de 95%, y para la relación si la media del proceso es constante sería 147.8. Nos dice que el límite superior depende del número de subgrupos y la media del proceso. El límite superior en este caso va a depender de los subgrupos y de la media. Vamos a ver un ejemplo de lo que es la gráfica U-Delaney. Primero vamos a ver lo que es una gráfica U-Delaney. Una gráfica U-Delaney es similar a una gráfica U tradicional. Ambas gráficas le ayudan a monitorear el número de defectos por unidad que reduce su proceso. Y la gráfica U-Delaney puede ser útil en situaciones siguientes. Una situación en la que la gráfica U-Delaney puede ser útil es cuando los cálculos para la gráfica U-Delaney incluyen sigma, o sea nuestra letra Z. Cuando tenemos un valor ahí, pues sería útil esta gráfica, que es un ajuste para la dispersión excesiva o insuficiente. Un valor sigma Z de 1 indica que no es necesario ningún ajuste y que la gráfica U-Delaney es exactamente la misma que una gráfica U tradicional. Un ejemplo de lo que es una gráfica U-Delaney nos dice que el departamento de facturación en un hospital ha recibido muchas quejas por errores en su proceso de facturación y ha puesto en funcionamiento un nuevo sistema de facturación. El gerente del departamento desea hacer un seguimiento al número de facturas en reclamación con el fin de determinar si su nuevo sistema es más eficaz. El personal rastrea el número de quejas cada semana. Nos dice que todos los puntos están bajo control y la línea central es de aproximadamente 0.004. Sigma, o sea nuestra letra Z, es aproximadamente 5.4, lo que significa que los límites de control se ampliaron para corregir la dispersión excesiva. La gráfica U-Delaney, aquí la tenemos en este ejemplo, nos da esta gráfica. Nos da como nuestro valor Z 5.41, que es pues lo que nos decía el ejercicio, y nos da nuestro límite superior de 0.01 y nuestra media 0.004 como nos da en el ejercicio. Nuestro límite inferior es 0 porque pues hay valores que están en 0, ¿no? El valor mínimo es este que está en 0. Y vamos a pasar a un ejemplo el cual ya vamos a realizar en el archivo Minitab de la gráfica U. Nos dice: una empresa que se dedica a producir rines de aluminio requiere monitorear su proceso de la producción de rines de aluminio de 17 en RIN número 17 debido a que han tenido algunos defectos con sus principales clientes. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de estos lotes. Una unidad
puede tener más de un defecto y que construyamos una gráfica de control U o U-Delaney para la cantidad de defectos por lote y que determinemos si el proceso está bajo control estadístico. Lo que vamos a hacer primeramente es abrir nuestros datos en el programa Minitab. Una vez abiertos nuestros datos en el programa Minitab, nosotros ya lo habíamos hecho aquí, pero vamos a realizarlo en este video. Ok, aquí tenemos nuestros datos, nuestro número de lote, nuestro tamaño de lote y nuestros defectos por unidades revisadas. Primero ocupamos saber si vamos a hacer una gráfica de control U o una gráfica de control de U-Delaney. Vamos a irnos a UChart Diagnostic para que nos diga qué es lo más conveniente. En variables ponemos defectos por unidades revisadas y en los subgrupos ponemos el tamaño del lote. Damos clic en OK y nos dice que si usamos la gráfica U puede darnos una cantidad elevada de falsas alarmas y que mejor consideremos usar la gráfica Lane U. Entonces, una vez teniendo el diagnóstico, nos vamos a Stats, Control Charts, Attribute Charts y nos vamos a Lane U. En las variables vamos a poner nuestros defectos por unidades que se encuentran en la columna C3, defectos por unidades revisadas. Y en los subgrupos ponemos el tamaño del lote. Labels, pues ya tenemos nuestro nombre, gráfica de control, Lane U. Y U Option, vemos que están seleccionadas las cuatro fallas, las posibles fallas las vamos a habilitar. Damos clic en OK y nuevamente OK. Y esta gráfica que nos da aquí es nuestra gráfica Lane U. Aquí la tenemos con nuestro límite superior, nuestra media y nuestro límite inferior, que es 0. Vamos a hacer una comparación de lo que nos hubiera resultado si no hubiéramos hecho el diagnóstico y simplemente hubiéramos hecho la gráfica de control U. Va a salir muy parecido, solo que es un poquito más difícil de entender. Vamos a hacer la gráfica U. En la variable defectos por unidades revisadas y en los subgrupos tamaño de lote, las cuatro habilitadas. El labels, pues ya tenemos el nombre, gráfica de control, en este caso es U, y damos clic en OK. Aquí podemos ver la diferencia de las dos gráficas. Vemos pues estos puntos rojos son las falsas alarmas a las que nos decía el diagnóstico, ya que en la Lane U vemos que el límite superior está un poquito más elevado. En este caso da más margen para evitar estos puntos rojos. Aquí pusimos igual lo que es la gráfica U y la Lane U. En este caso el diagnóstico nos decía que utilizáramos esta gráfica. Vamos a pasar a las gráficas C. Las gráficas de control para atributos o las gráficas C en general las gráficas C se utilizan para graficar el número total de defectos en una muestra cuando el tamaño de la muestra es constante. Por ejemplo, en una pantalla LCD nos dice que podemos inspeccionar un tipo de defecto de píxeles muertos. También se puede inspeccionar para determinar varios defectos.
juntos tales como píxeles muertos, píxeles trabados, rayas y puntos borrosos. Un ejemplo que nos daba el programa con el que estamos trabajando, el material, es que un fabricante de pantallas LCD desea monitorear los defectos en las pantallas LCD de 17 pulgadas. Los técnicos registran el número de píxeles muertos por cada subgrupo de 10 pantallas en una hora. Nos dice que se utiliza una gráfica C para monitorear el número de píxeles muertos. Aquí vemos nuestra gráfica C. En una hora son 10 pantallas. Vemos aquí nuestra media, pues es inconstante. Aquí sube de la media, baja, se mantiene en la media. Pero aquí vemos un punto en específico que no es estadísticamente correcto. Ya está por arriba del límite superior. Vamos a pasar al ejemplo número 1 de la gráfica C. Nos dice, una empresa que se dedica a producir rines de aluminio requiere monitorear su proceso de la producción de rines de aluminio de 17, es la medida 17, debido a que han tenido algunos defectos con sus principales clientes. Y a continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes de 5.000 unidades cada lote, así como también el número de defectos de cada lote. Y nos dice que una unidad puede tener más de un defecto, que construyamos una gráfica de control C para la cantidad de defectos por lote y que determinemos si el proceso está bajo control estadístico o no. Vamos a nuestros datos. Esperamos a que cargue un poquito. Y aquí minimizamos. Vamos a minimizarlo para que se pueda apreciar en el video. Tenemos aquí, a diferencia de las otras gráficas de control, como la gráfica que hemos visto, la gráfica P, la gráfica LANIP, la gráfica NP, la gráfica U, y en este caso la cuarta gráfica de control, la C, vemos que ya solo son dos columnas. Una es el número de lote y la otra defectos por unidades revisadas. Aquí la diferencia es que la columna que teníamos en medio en las otras gráficas de controles, aquí ya no es necesaria. Aquí solamente ocupamos los defectos por unidades revisadas. Y para calcular esta gráfica que nos pide, nos vamos a ir a Control Charts y Attribute Charts, y a la última opción, que es la letra C. Y pues solamente tenemos como datos C1, que es número de lote, y numerado del 1 al 50, me parece. A ver, nuestro número de lote, así es, del número 1 al 50. Entonces, en nuestra variable, pues no vamos a poner el número de lote, vamos a poner los defectos por unidades revisadas. Nos vamos a ir a Labels, como nombre, gráfica de control. En este caso es la C del ejercicio 1. Ejercicio 1. Damos clic en OK. C-Chart Option, nos vamos a Test. Checamos que estas 4 palomitas tienen que estar habilitadas, las posibles fallas. Damos clic en OK. Y de nueva cuenta OK. Aquí vemos que la gráfica de control C del ejercicio está de esta forma. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una media de 3.68,
un límite superior de 9.43 y un límite inferior, en este caso es 0. Vemos aquí los puntos pues están muy dispersos a la media, pero son constantemente muy abajo. Al principio empiezan muy abajo los puntos, pero van elevando y así no tienen un patrón exacto. Y pues bueno, de estas gráficas de control sería todo. Ahora vamos a terminar pues ya esta presentación. Ya vimos la gráfica P, la gráfica NP, la gráfica de control U y la gráfica de control C. Se queda aquí el archivo Minitab y la captura de pantalla de la gráfica que nos resultó de este ejercicio. Vamos a ir a lo que es el proyecto. Retomando el proyecto del taller mecánico automotriz, todo esto son lo que hemos visto unidades pasadas, la unidad 1 y 2, las gráficas XR, las gráficas que se han hecho, pero vamos a empezar con lo aprendido en esta unidad, aplicándolo en el campo laboral y dando seguimiento a nuestro proyecto. Aquí nos dice que vamos a realizar una gráfica de control P por lo siguiente. Se elaboró una gráfica de control P para identificar la proporción de defectos que resultan en la reparación durante un periodo de 7 días en un taller de mecánica automotriz. En este caso el conteo se llevó de lunes a domingo. Domingo pues tomamos en cuenta que es menos trabajo, son días más cortos y pues posiblemente menos errores queremos esperar. Vamos a nuestros datos que ya están en el archivo Minitab. Esperamos a que cargue. Y aquí tenemos nuestros datos. Vemos nuestro día es del 1 al 7, los 7 días de la semana. Las reparaciones totales en general. Son las reparaciones totales que llegaron en ese día en específico, a las que se pudieron sacar, o unas llegaron antes, pero salieron el día que salieron, se llevó el conteo. Los defectos en la reparación, es decir, de las 4 reparaciones que se tuvieron, los defectos que salieron podrían ser que quedó un poco mal el motor anillado, un pistón o cualquier reparación que no se hizo correctamente o surgió un error en esa reparación. En esto vamos a irnos a sacar la gráfica P. Nos vamos a Start, a Control Charts, Attribute Charts y vamos a hacer un diagnóstico para ver qué es lo más conveniente, si realizar la gráfica P o realizar la gráfica de NP. Aquí en la variable vamos a poner los defectos en la reparación y en el subgrupo vamos a poner pues las reparaciones totales de ese día. Damos clic en OK y aquí nos dice que usemos la gráfica P Charts y que no debería de darnos un resultado elevado de falsas alarmas. En este caso, haciéndole caso